Bienvenidos a la clase de Ciencia y Tecnología. El día de hoy vamos a realizar el tema de medidas de masa. Para esto vamos a encontrar lo siguiente. Veamos estos dos bloques. Uno es de aluminio y el otro es de tungsteno. ¿Cuál crees que pesa más? Los dos son del mismo volumen, son del mismo tamaño. ¿Sí? Los dos son idénticamente iguales, del mismo tamaño, del mismo color, ¿no? Pero, ¿cuál crees que pesará más? ¿El de aluminio o el de tungsteno? Bueno, es una respuesta un poco complicada de responder si yo no sé cuál es la densidad de cada uno de ellos, ¿no? O también cuánto pesa por gramos, etcétera, cada uno de estas, o bueno, por el volumen, cada este tipo de objetos. Entonces, eh, uno piensa que pueden pesar lo mismo, ¿verdad? Como los dos son iguales, eh, suponemos que pesan lo mismo, porque como son iguales, entonces vamos a suponer que pesan lo mismo. Pero aquí hay un grave error, y es que el de tungsteno siempre va a pesar más. Si lo colocamos en una balanza, pues el bloque de aluminio se va a caer hacia abajo, mientras que el bloque de tungsteno va a estar en la parte de arriba. Profesor, ¿y por qué pasa esto? Bien, es porque el tungsteno tiene mayor densidad, ¿ya? Eso quiere decir que pesa mucho más. Entonces, profesor, ¿no podemos guiarnos por nuestros ojos? Exacto. Cuando hablamos de masa y peso, estamos hablando de cosas muy distintas. Y aparte, estamos hablando de percepciones también igualmente distintas. No sabemos la masa de algo hasta que lo tocamos, que lo cargamos, que sentimos cuánta, en este caso, cuánto está tirando hacia abajo, ¿verdad? Bien, vamos a dar el respectivo concepto a masa. ¿Qué es la masa, profesor? La masa va a ser la cantidad de materia dentro de un cuerpo, ¿sí? Puede ser una botella, puede ser tú mismo, ¿no? Todo lo que va a simbolizar materia, ¿ya? Entonces, esta masa se va a dar en unidades que son los kilogramos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo unas pesas, ahí están las pesas, y en total me van a sumar 20 kilos, ¿ya? 20 kilogramos. Esa es su masa, ojo, no es que pesan 20 kilogramos. En física hablamos de peso y masa con diferentes conceptos. Profesor, pesa, si estas pesas tienen una masa de 20 kilogramos, ¿cuál va a ser su peso? Ah, ya, ahí es diferente. ¿Por qué, profesor? Porque el peso es, vamos a decir, que va a intervenir bastante la gravedad, ¿ya? Va a ser la masa, sí, pero va a influir la gravedad. Y eso le va a aumentar, vamos a decir, un poco más de fuerza. Entonces, tú sabes que esta pesa de acá va a tener una masa de 20 kilogramos. Pero ¿cuánto pesa? La fórmula del peso en sí simplemente es masa por gravedad. La gravedad de la Tierra es aproximadamente 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, como nosotros estamos en física de primaria, vamos a redondearlo a 10 metros al cuadrado. ¿Ya? Solamente 10. La masa es 20 kilogramos. Entonces, ¿cuánto va a ser su peso? Ah, ya, 200, pero 200 newtons. O sea que esta pesa, que yo tenía, va a tener un peso de 200 newtons y una masa de 200 kilogramos. ¿Ves que es diferente? Sí, ¿verdad? Es muy diferente. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la luna o al vacío en sí, la gravedad siempre es cero. Entonces tú sabes que si tú multiplicas la masa o cualquier número por cero, ¿cuánto te va a salir? Cero, ¿verdad? Entonces, prácticamente por eso flotas, ¿verdad? Tú flotas, tú saltas y te quedas flotando en la superficie de la luna, etcétera, ¿no? Por eso es que siempre cuando vemos las películas y nos dicen, ¿no? Ah, está en gravedad cero, puedes flotar, ¿verdad? Es porque simplemente tu masa se multiplicó por cero y no importa cuánta masa tengas, igualmente vas a flotar, ¿sí? Entonces, por ello mismo también se da este tipo de casos de
¿quién cae primero, no? La pluma, la pluma o el ladrillo, ¿no? Vamos a poner la bola de boliche en el vacío, ¿no? Caen a la misma vez, ya que si lo multiplicamos, en este caso por la gravedad nos da cero, ¿ya? Entonces, como son lo mismo, van a caer en el mismo tiempo. Ahora, profesor, acá último, tenemos la temperatura. La temperatura se va a medir en Kelvin, ¿ya? Esa es su unidad. Pero, profesor, la temperatura siempre, o sea, nosotros lo medimos en grados Celsius. Es cierto, la de Celsius es más famosa que la de Kelvin, pero la unidad de la temperatura oficial es el Kelvin, aunque nosotros utilizamos los grados Celsius. Y profesor, ¿qué es la temperatura? Vamos a decir que es la capacidad térmica de algo, cuando algo tiene calor, ¿ya? El calor simplemente se va a dar por el grado de agitación de las moléculas dentro de la materia, ¿ya? Si las moléculas se están agitando muy rápido, es que está en pleno calor, ¿ya? Si es que están muy quietas, es que la temperatura está bajando, ya no hay calor. La temperatura se va a poder medir con el termómetro, ¿ya? Los termómetros, la mayoría de ellos, están hechos por mercurio. Y tú sabes que el mercurio es un metal que se encuentra en estado líquido en el medio ambiente, ¿ya? Y cuando vamos a tenerlo apenas toque una temperatura cálida de 30 grados o de 38, etcétera, automáticamente te va a mostrar cuánto de temperatura es, ¿no? La del individuo. Bueno, esto ha sido todo con respecto a medidas de masa. Hasta luego.